Cierra la puerta, Aldo, por favor. Bueno, seguimos con lo que por acá entramos ya mucho más a hacer vínculos con el tema matemáticamente de las sociedades chiquititas. ¿Por qué? Porque este señor que ustedes... Nelly, ¿puede tomar el micrófono, por favor? Decía que a partir de este debate, que hicimos acá como debate compañero Cazador, entramos más de lleno a la temática con la que empezamos esta mañana, hace 2 horas, la cuestión de las sociedades primitivas, porque ahí el que ven en la foto, Linsack, hizo una interpretación de un yacimiento que básicamente se encontraron piedras trabajadas, es decir, útiles, y huesos, diferentes tipos de animales. Era bastante tradicional interpretar para esa época, nosotros estamos hablando de los años 70, era bastante común interpretar ese tipo de asociación de huesos y de piedras como producto de la actividad cazadora de los homínidos o de Homo, etc. En este caso se trataba de Homo. No voy a contar los detalles, sino simplemente decirles que la posición de Isaac era que estábamos frente a Homo, cazadores-recolectores, y se hizo toda una construcción acerca, que era bastante común también en la época con respecto a los cazadores-recolectores, la imagen de una sociedad relativamente igualitaria, con división sexual del trabajo, es decir, los hombres cazan, las mujeres recolectan, vida en grupo, una vida cooperativa, en donde el principio básico de las relaciones sociales era la reciprocidad. Es decir, que había un tipo de práctica que se aprendía socialmente y se esperaba que socialmente fuese así, que era la de colaborar con los miembros de la banda cazadora-recolectora, grupos relativamente pequeños, sobre todo para aquellos que por X razón no veían peligrar su subsistencia. O sea, el principio de reciprocidad era el principio organizador fundamental de estas bandas cazadoras-recolectoras. En esa época también había mucho trabajo, además del arqueológico, del paleoantropológico, del antropológico, había mucho trabajo también de observación de grupos cazadores-recolectores que en ese momento existían en África, en Australia, sobre todo muchísimos grupos que ustedes los habrán visto en el artículo primero del cuadernillo, nombrados con ejemplos de determinado tipo de prácticas sociales, culturales, etc. Acá, ¿por qué el debate carroñero-cazador? Esto nos remitía a pensar que ya en Homo, de una antigüedad, los restos de Homo hallados más o menos de aproximadamente 1,5 millones, un poco más, millones de años, ya había empezado nuestra familia, homínida Homo, que vimos en el mapa que fue la primera en extenderse por otros continentes, había comenzado a tejer una especie de trama social. Esta trama social de cooperación basada en el principio de la reciprocidad. Esto fue totalmente discutido en la interpretación del famoso yacimiento 50, que fue el que trabajó, ustedes lo tienen en el cuadernillo, así que no me voy a extender demasiado, que fue el que trabajó e interpretó Isaac, que se vio enfrentado a una interpretación totalmente diferente por parte de otro famoso arqueólogo que fue, porque hace un tiempito que murió, Binford. No sé si eso lo alcanzaron a leer, lo vieron, que dijo que de ninguna manera ese yacimiento 50 representaba o podía interpretarse como evidencia que Homo erectus era cazador-recolector. Que simplemente, no voy a contar los detalles, ¿no? Que simplemente se trataba de un sitio, él lo interpretó
con una posición en la arqueología distinta a la postura que tiene. Acá viene bien para poner en práctica lo que decíamos, cómo la ciencia, ¿no es cierto?, y los postulados de la ciencia dependen mucho de las escuelas a las que adhieran estos científicos, sea del campo disciplinar que sea, y cómo a veces determinadas posiciones de interpretación son superadas por otras o entran en debate con otras. Bueno, concretamente, en este caso, la interpretación de Isaac era una interpretación bastante corriente para la época, tanto de cómo interpretar el yacimiento como se interpretaba la vida cazadora-recolectora con el aporte de estos que iban a observar el grupo. Eso es otro tipo de trabajo que se llama trabajo etnográfico. Observar directamente, tomar registro, convivir con grupos cazadores-recolectores de ese momento. Y entonces después hacer una especie de cruce entre los testimonios arqueológicos y la observación de campo, es decir, la observación etnográfica. Por eso se generó este tipo de trabajo que se llama etnoarqueología, algo de etnografía y de arqueología. Pero este señor Binford provenía de una postura distinta en materia de trabajo arqueológico, no solamente en cuanto al trabajo, sino a cómo interpretar los yacimientos, que se denomina sin detalle nueva arqueología. Cuando Binford, entre otras múltiples actividades científicas que tuvo, revisa los postulados de Green, dice todo lo contrario, que en realidad ese yacimiento no podía ser interpretado como evidencias de que Homo ya era cazador-recolector, que la vida cazadora-recolectora, ¿no es cierto?, que las pautas de la vida cazadora-recolectora se habían dado bastante más tarde en nuestra evolución, y él lo llevaba inclusive próximo a Sapiens Sapiens. Es decir, que lo que veía mucho más atrás en el tiempo, ya como una vida social, Isaac Binford lo veía prácticamente ya con Sapiens Sapiens. Esto puede parecer poco importante, digamos, tal vez era cazador, era carroñero, ustedes saben, carroñero es decir, no cazaba, sino que se alimentaba, la carne que consumía provenía de animales ya muertos por otros animales, es decir, que era carroñero, ¿sí? Fue un debate que ocupó a los científicos y generó muchos intercambios científicos y muchas controversias, pero piensen ustedes lo que está en juego. ¿Qué puede estar en juego atrás de esto? ¿Por qué es tan importante? Los años 70, segunda parte de los 70. ¿Por qué les parece que si era carroñero o era cazador, Homo erectus, era algo importante, digamos, no solamente a nivel de la ciencia, sino que en todas las cuestiones que tienen que ver con la evolución y nosotros concretamente con la historia, porque diríamos, bueno, ahí hay vida social, por lo tanto ahí ponemos ahí los comienzos de la historia. ¿Dónde ponemos los comienzos de la historia? Ustedes hablaron de prehistoria hace ya 2 horas. ¿Dónde ponemos los primeros tiempos de vida de la humanidad? ¿Les parece que es poco importante ese tipo de cuestiones? Sí. ¿Qué pone en juego este debate? ¿Qué les parece a ustedes que pone en juego este debate? Es un debate académico, por supuesto. A mí me parece que pone en juego otra cosa. No sé qué piensan. Saben que esto formó parte de un tema todavía hoy no resuelto, que es criterios de reconocimiento del humano. ¿Cómo reconocemos lo propiamente humano? Porque, bueno, los australopithecus eran simios bípedos. No tenemos evidencia de producción, por ejemplo, ni siquiera de producción de útiles.
no se han encontrado útiles asociados a Australopithecus. Los útiles más viejos corresponden a Erectus, útiles. Hoy hablábamos de todo lo que implica ser fabricante, ¿no? O sea, así sea una simple piedra tallada, pero usada como instrumento, como útil. Entonces, ¿cómo reconocemos la humanidad? ¿Y desde cuándo hablamos de humanidad, de lo humano? Que para nosotros es fundamental, porque nosotros estudiamos historia, y la historia la hacemos los seres humanos. Los únicos que tenemos historia somos nosotros. Uno dice la historia de la Tierra, la historia, pero está usada la palabra en un sentido muy distinto. Los únicos hacedores de la historia somos los seres humanos. Ahora quienes la estudian somos historiadores, con la colaboración de otras disciplinas, etc. Pero entonces nada más ni nada menos que esta cuestión de, entonces, ¿desde cuándo reconocemos lo humano? Y en esto hubo muy diferentes posturas. Una era esta: un reconocimiento del humano es que haya un típico comportamiento cazador-recolector. Porque el comportamiento cazador-recolector implica tejer la vida social. Y si hay vida social, nosotros estamos frente a un criterio de reconocimiento del humano muy importante. Entonces no era cualquier cosa lo que se debatía tras esta cuestión entre Isaac y Wingfield y muchos sectores de la comunidad científica. Bueno, más o menos lo que les conté. Así que está la pausa. Ahí está el peleador, digamos, el que prácticamente lo destruyó, ¿no? con su posición desde la nueva arqueología. ¿Sí? Bueno, esto me lleva a otro tipo de cuestiones que tienen que ver ahora ya con el origen de los humanos modernos. Cuando se dice los humanos modernos, se está hablando básicamente del Homo de Neandertal, o sea, que no, estas denominaciones las ponen los investigadores, ¿no es cierto? A partir de, muchas veces son nombres de lugares en donde se encuentran los testimonios, los restos. Neandertal es una localidad, el Homo, por ejemplo, hombre de Cromañón es otra localidad, pero que después todos los restos con similitudes, sobre todo anatómicas, se los considera cromañones, neandertales. Ahí ya estaríamos en presencia de lo que se denominan los homos arcaicos y modernos. Al neandertal se lo considera un homo sapiens arcaico. Por ejemplo, Cromañón y otros tipos de hallazgos arqueológicos ya pertenecerían a Homo sapiens sapiens. Se habla de sapiens y de sapiens sapiens, o de sapiens arcaico, sapiens moderno. Fíjense que ahí cómo vamos avanzando en el tiempo. Ahí ya para tener evidencia paleoantropológica de Homo sapiens sapiens, ya digo yo como si fuera poquito, ¿no? Solo 40.000 años retrocedemos en el tiempo. Ahora, ese es exactamente en lo anatómico igual a nosotros, en lo anatómico, ¿sí? Pero hoy yo les mostraba que ya con los homínidos había, desde el punto de vista genético, que nos hace seguir perteneciendo a la familia homínida. Bueno, no voy a desarrollar esas cuestiones, que son diferentes tipos de explicaciones del origen de Homo sapiens arcaico y de Homo sapiens sapiens. Hay como dice ahí, una cantidad de misterios y de cuestiones que se discuten, porque lo que quiero es llegar, y no tengo mucho tiempo, llegar con lo que empezamos, o sea, seguir en esta charla, intercambio, taller, con el tema que nos ocupa, pero volver al principio, digamos, a la cuestión de las sociedades primitivas, como un tipo de sociedades no solamente ubicables en el tiempo mucho antes del capitalismo, sino que dijimos que muchas de ellas podríamos calificarlas como primitivas, pero actuales,
sino con la cuestión de qué tipo de sociedades son y por qué no las llamamos capitalistas, por qué decimos que no reconocemos los elementos de una sociedad típicamente capitalista. Eso seguimos con las cuestiones del comportamiento cazador, el reconocimiento de lo humano. Estos son grupos que fueron muy trabajados por los etnógrafos. Hubo mucho trabajo, por ejemplo, sobre los bosquimanos Kung. Hay un trabajo de un señor que se llama Richard Lee sobre los bosquimanos Kung, que fue un trabajo clásico, y él observó todas estas pautas, ¿sí?, de trabajo cooperativo, de reciprocidad, de división sexual del trabajo en los bosquimanos Kung. Ahí para que vean algunos de los útiles de distintos momentos, ahí para que ustedes vean algunas de las manifestaciones artísticas, que esto seguramente lo conocen, que fue también una cuestión que pesó en algún momento entre los criterios de reconocimiento del humano. Había algún grupo de científicos que decían, bueno, cuando hay producción de arte ya estamos frente a lo humano, propiamente dicho, ¿no? Como si el hombre tuviese que producir arte para ser considerado humano. Además, el arte rupestre es relativamente reciente. Digo, estoy hablando de millones de años. Si digo 15.000 años, es recién, es ayer. Frente a 5 millones, 15.000 años. Las famosas cuevas en España, en Francia, ¿sí? Pero esto pesó, también fue un criterio de reconocimiento del humano. Otro criterio de reconocimiento del humano fue si se encontraban o no herramientas útiles asociados a Erectus, o a Sapiens, o a Sapiens arcaico. Era un criterio que se llama tecnológico. Hay evidencia de un hombre fabricante, digo hombre en general, ¿no? ¿Sí? Fabricante. Bueno, también influía la época. En una época en donde la tecnología era muy valorada, por ejemplo, la época de la Revolución Industrial, el criterio predominante de reconocimiento del humano fue el criterio de la tecnología. Cuando digo tecnología no se imaginen, imagínense ese tipo se estudiaban muchísimo, los instrumentos líticos quiere decir de piedra. Bueno, hay algunas, esto ya es muy detallado, pero algunas de los estudios basados en lo anatómico para la cuestión del lenguaje, que es la posición de la laringe, etcétera, en simios y homínidos, en la posibilidad de un lenguaje articulado, porque evidentemente hay emisión de sonidos que no necesariamente son lenguaje, pero sí lo son en el sentido de comunicación, por ejemplo los simios. Nosotros sabemos que emiten sonidos, por ejemplo, para advertir a otros del grupo que hay, por ejemplo, un peligro, que es reconocido eso como un mensaje, ¿no?, que tiene una significación, pero otra cosa es la palabra articulada. Pero estos son estudios muy específicos. También los estudios algunos estudios se basan en la disposición de los dientes vinculada a la dieta, es decir, si eran carnívoros, si eran omnívoros, es decir, si eran a la vez consumían vegetales y carne. Son estudios muy específicos y todos tienen que ver con esta cuestión del reconocimiento del humano. Esto a mí me gusta y no me gusta, pero me costaba sacarlo, entonces lo dejé. Ustedes ven, si alcanzan a leer las referencias, ¿no es cierto? Porque puede parecer esa famosa cuestión hoy desmitificada de bajar del árbol y empezar a caminar. Bueno, la Wikipedia evidentemente fue una conquista, ¿no?, en la evolución, una conquista y le dio a Australopithecus una capacidad adaptativa y una capacidad también de supervivencia, es decir, las especies cómo sobreviven, ¿cierto?, cómo pueden a través de la adaptación sobrevivir. Bueno, allá arriba de todo un chimpancé, un sapiens sapiens actual, y ahí habría una representación de un Australopithecus con, fíjense cómo es el tórax, muy distinto al tórax, que eso también se ha estudiado, los expertos, los super especialistas, han hecho estudios con respecto, por ejemplo, a la capacidad de eliminar calor. Si nosotros corremos, ¿qué capacidad tiene nuestro tórax de eliminar el calor y de oxigenar? Entonces
Entonces hay estudios también de ese tipo vinculados a la cuestión de la bipedea. Bueno, los primeros, los Australopithecus, eran bípedos evidentemente, pero por ejemplo parece ser que no tenían sí capacidad para la locomoción, pero que no habrían estado capacitados para la caza, por ejemplo, por algún tipo de cuestión que les dificultaba correr, pero no por una cuestión ósea, sino de la forma de su tórax, y para la posibilidad de eliminar el calor. Cada una de estas cosas tiene detrás de sí estudios profundos, discusiones, intervención de anatomistas, de la gente que estudia la fisiología, pero bueno, no es nuestro propósito. Lo que quería era llegar a ahora, fíjense, hoy, al comienzo. Ustedes decían que tal vez esas sociedades primitivas, por indivistas, por sociedades, siendo la división en dominadores y dominados, sociedades en las cuales no había Estado, en donde probablemente solo había líderes, pero que no tenían poder, alguien dijo hace unos 10.000 años. Lo que tenemos con bastante certeza hace unos 10.000 años es el comienzo de la agricultura. Y lo sabemos por los yacimientos arqueológicos, que significa mucho estudio también, por ejemplo, para diferenciar un grano, vamos a suponer de trigo, silvestre, y un grano de trigo cultivado. Ahí están los paleobotánicos. Los paleobotánicos que han hecho estudios gigantescos, sobre todo porque esto que a ustedes les pueda parecer que es una cosa así tan específica, esto puede llevar a interpretar mal, totalmente mal, un yacimiento. Pero con respecto a los comienzos de la agricultura, hay debate en torno a por qué el hombre empezó a cultivar. Y si verdaderamente empezar a cultivar fue, hablando del tema de hoy, un progreso. La visión tradicional decía que este había sido un gran salto en la vida de la humanidad, que con la agricultura se aseguró el alimento, se pudo sedentarizar, pudieron tener más hijos, aumentó entonces la población, hubo un aumento demográfico, que era como una especie de gran salto que los historiadores, aunque la palabra se sigue usando, la periodización no, la periodización hizo que de hacer periodos en la historia, que ayer Luciano se lo decía con relación a otro tema, algunos de ustedes estuvieron en la conferencia, a otros no, pero que les explicaba que siempre en la historia nosotros hablamos de continuidades y cambios, y cómo hay transiciones. Es decir, no porque algunos cultivaban, otros habían dejado, fueron cultivadores todos al mismo tiempo. 10.000 años atrás era la antigüedad que se le asigna, es la antigüedad que se le asigna a los más antiguos yacimientos que evidencian con bastante certeza que hay práctica de agricultura. Ahora, fue una transición el pasaje del comportamiento cazador-recolector al agrícola. ¿Fue algo repentino? ¿Cuáles fueron los motivos? Piensen ustedes, así le damos al comportamiento cazador-recolector. Vamos a estar de acuerdo con Binford. No más de 40.000 años. Escuchen un momentito. Nuestra especie se pasó 30.000 años viviendo de la caza y de la recolección. Ojo, en medio de las glaciaciones. ¿Alguna vez oyeron hablar? Y aún así sobrevivieron cazadores recolectores, y esto ya tenemos más certeza de esto, y más datos, y más información. Entonces, ¿por qué cultivar? Bueno, la respuesta típica de los que hicieron el corte y no la continuidad, famoso como les decía tema en historia, las continuidades y los cortes, era porque hubo ya un progreso, porque aumentó la inteligencia, porque se dieron cuenta, como si un recolector no supiera de plantas. Entonces vinieron dos posturas contrapuestas, se dieron dos posturas contrapuestas. La que decía que la agricultura era producto del progreso mental, etcétera, del conocimiento, que se aprendieron a conocer, la cuestión de cómo hacer reproducir a voluntad vegetales y animales,
Y otros que decían, señores, ese conocimiento ya está en los cazadores-recolectores. Si no cultivan es porque no quieren. Porque en realidad la práctica de la agricultura entraña no tantos beneficios con respecto a la vida de cazadores-recolectores. Y eso lo tienen en entre el artículo 1 y 2 del cuadernillo, eso está desarrollado. También ahí hay una serie de teorías que se enfrentan. Los que periodizan dicen que son un nuevo tiempo, como le llaman, neolítico. Los tiempos de los cazadores-recolectores, paleolítico. Entonces, por eso está ahí. Esto que es un gráfico que desfigura un poco la realidad, que me da como todo junto: sedentarismo, choza, domesticación de animales, domesticación de plantas, ahí hay una señora con hotelares, sin producción de cerámica. Bueno, hoy sabemos que nada de esto es así. A propósito lo puse. Que todas estas cosas no se dieron juntas. Que hay, por ejemplo, grupos que cultivaban pero que no tenían producción de cerámica. Cuando se decía que en el Neolítico la cerámica era un indicador que ahí había neolítico, es decir, una sociedad neolítica. Y que hay pueblos, cazadores-recolectores, que son ceramistas. O, por ejemplo, la famosa cuestión del sedentarismo. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene la idea de que el sedentarismo, quedarse en un lugar, va con la agricultura. Y hoy sabemos que hubo pueblos agricultores que no se sedentarizaban y que hay cazadores-recolectores que permanecían más o menos tiempo en un lugar, en los campamentos estacionales o lo que fuese. Es decir, se ha complejizado toda esta cuestión del estudio de las sociedades más antiguas, pero que le seguimos llamando primitivas. Le seguimos llamando primitivas. En estas sociedades no habría división, no habría poder. Seguirían las pautas basadas en el principio de la reciprocidad. Ahora bien, artículos 1 y 2 del cuadernillo. Ahora bien, acá se trata de otra cosa. ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes al ver esta imagen? ¿Por qué digo de otra cosa? Se trata de otra cosa. Porque podemos notar que ya hay una diferenciación, ya empieza a existir una clase explotadora y otra explotada. ¿Y esa imagen te da vos? Principalmente por la exaltación que reciben las imágenes, me lleva a los faraones, que eran los exaltados por los explotados. Pero, o sea, aunque refiera a los reyes en una primera imagen, me da al faraón que era exaltado. Estaban más charlatanes hoy temprano, se ve que el cansancio influye. Bueno, para mí en la imagen se evidencia el fin de las sociedades primitivas y el comienzo de las sociedades civilizadas a comienzos del cuarto milenio antes de Cristo, donde se ve una estratificación diferente entre productores y no productores. Con lujo de detalle. Unos 4.000 años antes de Cristo, una sociedad civilizada en la que podemos considerar la división entre productores y no productores. No, también diferencia la división sexual del trabajo, dado que el hombre es el que ara la tierra y la mujer es la que esparce las semillas. Podría ser, pero no me parece tan claro eso. Parece más bien un trabajo entre ambos, ¿no? Que también se puede ver en la imagen lo que diferencia la sociedad primitiva de la civilizada, la construcción de grandes obras, como se ve ahí la pirámide, que era en honor a la clase alta, la clase dominante, que antes no se veía.
obras monumentales. Recuerden que estas eran tumbas. ¿Algo más? Estoy imaginando una pregunta. Hace un rato estaba hablando de los criterios de reconocimiento del ser humano, ¿no? ¿Y en qué momento, en qué época más o menos aparecen las creencias religiosas? Con el totemismo y todo. Eso, para responder eso, muy simplemente nos tenemos que basar en los datos arqueológicos. Si nosotros interpretamos, por ejemplo, la posibilidad de creencia en una vida del más allá, y eso básicamente desde los neandertales está clarísimo, porque hay un enterramiento que es un enterramiento cuidado, un enterramiento en donde, por ejemplo, aparecen evidencias en el sitio arqueológico, ¿no es cierto?, que hay algún objeto en particular, no necesariamente valioso, porque los criterios de lo que es valioso y no valioso en otras culturas, en otros tiempos, pueden cambiar muchísimo, ¿no es cierto? Pero que dan cuenta que el enterramiento tiene una determinada connotación, que puede significar creencia en la otra vida, que puede ser, bueno, todas son, por supuesto, evidencias de un pensamiento abstracto, de la posibilidad de construir ideas sobre otro mundo, sobre, bueno, es difícil responder eso, porque a lo que tengo que apelar es al testimonio arqueológico y además a su interpretación, ¿no es cierto? Porque claro, yo entiendo, porque me parece entender por qué lo preguntan, porque acá ya tenemos clarito, religiones oficiales, construidas, en toda la religión, con todos los principios de la religión en torno a justificar el poder, en este caso, que es Egipto, el poder de los faraones, justificarlo, legitimarlo, hacerlo todavía más fuerte, porque muchas veces el arte refuerza el poder. El arte es una forma de mostrar el poder y reforzarlo. Ahora, ¿alguna otra cosa que esta imagen puede estar indicando? Hay en el fondo también los jeroglíficos, que el surgimiento de la escritura también posibilita que un grupo domine a otro. Que la escritura, el lenguaje, manejar bien la escritura y el lenguaje, a uno le da más poder que a una persona que no. Ustedes lo dijeron, si no me equivoco, lo dijeron ya nomás el martes, cuando estábamos en el debate, en el cine en debate. Me parece que alguien, no sé por qué, cómo salió esta cuestión de, en algún momento que se habló de los testimonios, que no recuerdo la ocasión, pero ustedes se deben acordar mejor que yo. ¿Qué problema para el historiador cuando los testimonios solo provienen de las clases dominantes? Y en este caso de las clases letradas. No, me parece que fue en el intercambio post-prueba que tuvimos. Sí, fue en el intercambio post-prueba. Que ahí decíamos que ustedes sacaron temas acerca de los historiadores, de los problemas del conocimiento acerca de la historia, con el trabajo del historiador. Y bueno, sí, cuando las fuentes provienen de las élites, que son, en este caso, son minorías pequeñísimas, porque todas estas son sociedades agrarias, en donde el enorme porcentaje de la población campesina, los productores, para tomar la idea de productores y no productores, es gigantesco frente a unas minorías que son los que se encargan básicamente del culto, del gobierno, de la guerra, ¿sí? Ahí está clarito también la división de la sociedad. Y por el otro lado, es cierto, estos testimonios a veces de alguna manera también indirectamente nos dan alguna pauta de la vida de los dominados, vamos a usar el término de clase 3, dominadores y dominados, la sociedad dividida, pero que básicamente son himnos a los dioses, son alabanzas a los faraones, en este caso que estamos hablando de Egipto, a los faraones guerreros, y además esta cuestión de por qué la escritura se asocia con la civilización. Evidentemente algún papel cumplió, por algo hubo necesidad de escribir.
Sí. Bueno, volviendo un poco a esto que veíamos de la religión, quería plantear nada más que así como en las imágenes se ve una clara división de clases entre dominantes y dominados, y se puede ver expresado claramente esto de los temas religiosos. Como usted decía, se conoce que antes de estas civilizaciones había ya indicios de algún tipo de religión. Entonces, equiparar eso, porque desde el inicio de las sociedades, en una sociedad es como que siempre mandó, lideró quien era el más fuerte, el más sabio, el más viejo. Entonces, si bien aquí se ve claro una división social en estratos, si se quiere, quería plantear que esta división como que ya venía teniendo algunos indicios. Es un problema. Es un problema, como la mayor parte de las cuestiones en torno a estos temas. ¿Por qué es un problema? Porque nos lleva a la cuestión de desde cuándo, dónde, por qué la diferenciación social. No hay una sola respuesta a eso. Tu respuesta es de tipo continuista, es decir, evolutiva. Y seguramente hubo poder y se presentó. Bueno, la posición de clase 3 es de corte. Entre las sociedades primitivas, diríamos, usando una palabra que hay que saber interpretarla, igualitaria, sin división en dominadores y dominados, en las cuales no hay Estado, y las sociedades civilizadas, entendiendo por tal la que ustedes dijeron, hay un hiato, quiere decir hay un corte, no hay ninguna posibilidad de continuidad. Y no lo dice porque sí, lo dice a partir de observación etnográfica. Grupos cazadores-recolectores, por ejemplo, que no quieren adoptar la agricultura. Grupos cazadores-recolectores que cuando el líder se pone pesadito y empieza a querer mandonear un poco, le dicen, bueno, mira, anda hasta que se te pase, perdonen por pero es como para hacerle, sí, el grupo no lo sigue, le da la espalda. O casos más graves, observados etnográficamente, que ustedes por ahí podrán, ahí está Aldo, que escribió el artículo 1 del cuadernillo, habrán visto que está lleno de ejemplos etnográficos, o sea, de tal pueblo, tal otro, tal grupo, tal otro, en África, en Australia, en América, acá y allá, en donde se observan diferentes tipos de comportamientos, hasta algunos extremos de llegar a matar al líder, cuando parece que el líder quiere hacerse con poder. Hacerse con poder significa tener la capacidad de ordenar a otros, tener la posibilidad de ponerse por encima de otros, en el sentido, esto ya sería en la sociedad dividida, digamos, ¿no? Y Clastres dice, las sociedades primitivas son sociedades que rechazan el poder, que tienen mecanismos para evadirse. Si hay algún indicio de que puede llegar a darse el fenómeno del poder, tienen mecanismos para evadirse. Claro, además, como son cazadores-recolectores y tienen esa posibilidad de armado y rearmado de las bandas cazadoras-recolectoras, entonces muchas veces lo que hacen es se van. Por ejemplo, se van a otro lado. ¿Sí? Hay diferentes. Bueno, todo esto observado etnográficamente. Yo te diría, desde esa posición, no es la única, porque lo que vos planteás es un gran tema. La respuesta es no. No hay continuidad. No habría continuidad, lo dice la observación etnográfica. La tendencia es a rechazar el poder. Ahora viene la otra gran pregunta. ¿Y entonces por qué surgió? Porque es la historia, tardíamente, ¿no? Tardíamente, porque las primeras civilizaciones las ubicamos, sí, alrededor de 3500. ¿Sí? 3500 a.C. Las primeras civilizaciones las ubicamos, civilizaciones como sociedad dividida,
con estados, los primeros estados de la historia. ¿Ustedes se imaginan que nosotros nos pasamos toda la historia sin tener estado? Digo, es una forma de decir, nos pasamos toda la historia. Que nos pasamos toda la historia sin practicar la agricultura. Qué reciente que son estos fenómenos si uno lo mira en esa perspectiva del taller de hoy. Desde allá nuestros orígenes homínidos. Y la humanidad sobrevivió. Ahora no me pregunten si va a seguir sobreviviendo porque eso no lo sé. Pero sobrevivió. Y estos son fenómenos muy recientes. Hablar de 4.000 antes de Cristo, de 3.500, hablar de 6.000 años atrás. 6.000 años en la historia es nada. Nada. Claro, nosotros estamos con la historia reciente, entonces estamos ahí en los últimos 40 años, 30, pero porque estamos en la historia reciente con otros temas. ¿Sí? Inclusive hablar de la sociedad capitalista está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos años llevamos el capitalismo? Hablando de las primeras formaciones de sociedades capitalistas, y ahora vamos más al tema general. ¿Cuántos años llevamos? Digamos, yo sé que nos estoy poniendo a ustedes en un problema. Que, no a ustedes, sino que a mí misma me estoy poniendo en un problema. Que vuelvo a la cuestión de cómo definir las transiciones en la historia. Que a veces no hay un corte brusco. Primero, ¿a dónde tengo que ir para ubicar las primeras sociedades capitalistas? Sí. No, que según el material que ubica el auge del capitalismo comienza con la primera revolución industrial, pero si nos vamos a la Edad Media ya había, con la existencia de los burgos, o sea, la burguesía había comenzado con ese tipo de sistema. Entonces, o comienzo de la revolución industrial o ya un poco antes, bastante antes. El compañero dice, en Europa hay burguesía, no en toda Europa, en algunas, ¿no? Hay burguesía. Bueno, ahí está asociando capitalismo y burguesía. Pasa que una cosa es la burguesía comercial, que algunos le llaman precapitalista, otra cosa es la burguesía industrial, y ahí vamos al tema, a una gran cuestión con la que empezamos y vamos a terminar. Que es, nosotros hicimos de este taller una mirada rápida, algunas cuestiones que están en el cuadernillo 2015, más algunos aportes que a mí se me ocurrió poner acerca de la evolución humana, un tema que normalmente no se trabaja mucho en las escuelas, ¿o me equivoco? Esto de simios y homínidos y los debates sobre la caza, el comportamiento típicamente humano. Bueno, me pareció que era interesante ponerlo y verlo un poco y entroncar eso con los conceptos: sociedad primitiva, sociedad civilizada, etc. Y ahora hacer el salto, ir a las sociedades capitalistas. Bueno, generalmente nosotros decimos el capitalismo se va construyendo como un sistema. Las primeras sociedades capitalistas las vemos en Europa occidental. Coinciden con el fenómeno de la revolución industrial en donde se va consolidando el capitalismo. Pero hay un larguísimo proceso de transición del feudalismo al capitalismo, largo proceso de transición, ¿no? Siempre estoy en Europa. Bueno, ¿y qué pasa con el capitalismo? Porque si surgió ahí, en Europa, ¿por qué no se quedó ahí? Se está preguntando cuándo surgió, cuándo se empezó a hablar. No, esa respuesta más o menos está, ¿no es cierto? Una sociedad capitalista que puede reconocerse como tal, digamos, desde fines del siglo XVIII, para el comienzo del XIX para Europa, no toda Europa, sobre todo en la Europa occidental, en la revolución industrial, lo podemos hacer así muy general, sin discutirlo demasiado. Digo, que hay un proceso muy largo de transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Pero lo que yo pregunto es por qué fuera de Europa. ¿Qué momentos históricos, qué procesos históricos le parecen a ustedes que llevaron a la expansión del capitalismo como sistema, como tipo de organización social, de la producción, de la vida en general? A mí
mí se me ocurre que uno de los grandes acontecimientos que contribuyó al surgimiento del capitalismo es el descubrimiento de América. La creación del mundo, que luego podría derivar en la División Internacional del Trabajo. ¿Qué sé yo? División Internacional del Trabajo, ¿la ubicamos? ¿La ubicamos? Primero, ¿cuándo ubicamos la División Internacional del Trabajo? ¿Cómo? Hacia fines del siglo XIX. Sí, exacto, más o menos, en el siglo XIX, ¿sí? Con claridad, ¿no es cierto? Con claridad. En el caso de la historia argentina, coincidiría clarísima la División Internacional del Trabajo con el modelo agroexportador. O sea, una división entre países productores de materia prima y países industrializados. Siglo XIX, mediados para Argentina, el modelo predominante que se ve con siglo XIX. Pero cuando vos hablaste del descubrimiento de América, ¿a qué siglo te vas? Al 15. No, yo digo que se amplía el mundo, digamos. Se amplía el mundo, pero una cosa es que se amplíe el mundo, otra cosa es que se amplíe el capitalismo. No, por supuesto. Entonces, ¿por qué el capitalismo? Sí. Por supuesto, porque en el siglo XV no existían las industrias, no estaban divididas las clases sociales de burguesía y obreros, asalariados. Esas cosas no existían, pero Bien, porque la pregunta era si el capitalismo está en Europa, ¿por qué hasta hoy, bueno, llegamos a hoy y lo vemos como sistema dominante a nivel mundial? Hay un montón de manos, así que vayan pasándose. Después allá también. Sí, que para mí lo que más influye en la expansión del capitalismo es el imperialismo, porque se sale de Europa y llevan el sistema a todos los demás continentes, a África, América, Asia, a donde no estaba antes. Como dice el compañero, yo estoy de acuerdo, pero creo que además el capitalismo se expandió por todo el mundo debido al eurocentrismo que Europa era el país más civilizado según ellos y imponía su costumbre a todo el mundo. Como imponía su costumbre a todo el mundo, impuso el capitalismo en todos los países y coincide con el imperialismo que colonizó África e impuso ahí. América Latina dependía económicamente, así que se tuvo que sumar al capitalismo. Estados Unidos después se suma como un país, una potencia, así que yo creo que todo deriva de Europa, que traspasó sus costumbres a todo el mundo. Para mí, primero que nada, el capitalismo se extiende porque las potencias acumulan mercaderías que no tenían donde vender y necesitaban ampliar sus mercados. Ahí se expande el capitalismo. Además de las premisas eurocéntricas, del positivismo y todas las demás ideas que surgen. Complementando lo que dijo ella, también hay que decir que cuando se da la expansión de los monopolios, ellos buscan optimizar y buscan materia prima también en los otros continentes, y además de buscar mercado, y así es cuando se empieza a producir el comercio cautivo, y es donde se produce la mayor expansión de la División Internacional del Trabajo. ¿Alguien más? Ahí estamos, un fenómeno fundamental para entender cómo el sistema, por diferentes razones, sobre todo las necesidades del propio capitalismo europeo, llega a lugares en donde no existía como sistema, y no son solamente cuestiones culturales o por el eurocentrismo, sino que son condiciones más estructurales y necesidades que hacen que se operen diferentes fenómenos, la División Internacional del Trabajo, el imperialismo, etc., que coexisten, no necesariamente se transforma por eso de inmediato en un país capitalista o una colonia africana, sino que a veces coexiste con esas formas de economía, de sociedad, de organización social que eran anteriores. Es decir, que no necesariamente se borran las otras formas. Lo que pasa es que las formas de organización, las formas de relaciones sociales capitalistas se van transformando en las dominantes. Y las otras formas de relaciones sociales, a veces hasta estas tribales, formas de organización tribales,
ejemplo en el caso del África subsahariana, que ustedes estudiaron para esta instancia nacional, coexisten, pero van siendo modificadas por la penetración imperialista, ya sea porque necesita la mano de obra de esos grupos, cazadores-recolectores o agricultores primitivos, ya sea porque necesita incorporarlos como consumidores, ¿sí? Entonces hay como una penetración hasta que las relaciones capitalistas se hacen las dominantes. Y hoy día, bueno, las tenemos como las relaciones que observamos en todo el mundo, con lo cual no quiere decir que no haya actividades económicas que no exhiben rasgos típicamente capitalistas. Y esto hoy a los celumetrajes de ayer. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a hacer una referencia? A esas actividades de autosubsistencia que parecen por fuera del mercado en sociedades plenamente capitalistas. Que no quiere decir que estén tan al margen de las relaciones sociales capitalistas, porque esas señoras que tejen y que tienen que vender el tejido, la organización del trabajo es familiar, no es trabajo asalariado, pero tienen que de alguna manera integrarse al mercado, de alguna manera, ¿sí?, al funcionamiento típicamente capitalista. Entonces, esto también me parece que es una cuestión interesante. El sistema tuvo una enorme capacidad de expansión hasta transformarse en dominante a pesar de las crisis. Ustedes estudiaron varias crisis, la de fines del siglo XIX, la del 29-30, y vieron qué respuestas hubo y el sistema se fue salvando. En un momento de la historia coexistió con otro que le provocó algunos dolores de cabeza, ¿saben a qué me refiero? Claro, al caso de la revolución bolchevique, de la construcción de eso que después se va a llamar el socialismo real. ¿Y eso hasta cuándo duró? ¿Cómo? ¿Hasta el neoliberalismo? Bueno, eso duró hasta el 1989, que es cuando cae el muro de Berlín. Sin embargo, también algunos autores lo toman como hasta el 1991, que es cuando Mikhail Gorbachev firma la división de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hasta que el mundo deja de ser bipolar, diríamos, ¿no? Y terminemos al fin de la Guerra Fría. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí el capitalismo se transforma coexistiendo con formas de organización de la producción, del trabajo y de relaciones sociales que siguen sin ser puramente capitalistas, coexistiendo con eso y a veces necesitando de eso. Pero se ha transformado en el sistema dominante. Ahora, no sé si hay algo más, esperen, pero hay una cuestión que a mí me gustaría plantear ya para ir cerrando. Bueno, esto, si ustedes alcanzan a leer, me ayuda más o menos a eso de lo que estuvimos hablando. Esta cuestión del neolítico, cuando lo ubico, ¿no? Ahí, no sé si alcanza a ver la letra, es bastante chiquitita, pero va mostrando como una línea de tiempo en donde se ubica 5 millones de años, 4 millones de años, 3, etcétera, para ver esta cuestión que estuvimos viendo de los testimonios fósiles. Y acá, origen de los humanos modernos, entre 0,1 y 30.000 años, dice los neandertales, luego pone ahí al final, miren lo que pone al final, para que veamos qué poquito que hace que tenemos capitalismo. Ahí dice, al final dice, revolución industrial, al final. Y presente es así, es tan chiquitita en la barra, que nos está demostrando este ejercicio que estuvimos haciendo con el tiempo, ¿no? Que a veces es difícil hacerlo solo mental, porque lo que se hace difícil es lograr una dimensión del tiempo, una temporalidad tan larga y otra que parecen enormes, que nos parecen enormes, pero miradas en dimensión histórica son cortitas. Bueno,
Miren lo que dice ahí. Frente a todo, sobre todo se refiere a la evolución humana. Dice, bueno, es todo un tema que exige un gran rigor científico. El autor dice como que el logro de la verdad es algo bastante difícil y que además juegan otras dimensiones en relación a este tema, la filosófica, la metafísica. Y se pregunta si hemos llegado a ser lo que somos hoy como especie, repito, familia unida, género homo, especie sapiens sapiens, por esfuerzo o por azar, por predestinación. Es decir, estaba llamado en la evolución a llegar a donde estamos, es decir, a Homo sapiens sapiens, porque hay distintas posiciones frente a la cuestión de la evolución. Hay autores que hoy sostienen que en realidad hay mucho de azar, y esta puede ser una idea incómoda. Decir que hoy estamos acá por azar, creo que puede hacernos sentir bastante mal, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido aquellos cuando empezaron a hablar de la relación, que éramos próximos, éramos parientes próximos de los animales, como decían ustedes? Yo le agrego de los simios. ¿Sí? Es como decir, estamos hoy por azar, la humanidad está acá hoy por azar. Digamos, en el sentido de los sapiens sapiens. Bueno, y hay otras cuestiones que entrañan a este tema. Si la violencia existió desde siempre, pero esto da para otras cuestiones, y la cuestión de la conciencia, o sea, la conciencia de lo humano, la autoconciencia, no solamente los criterios de reconocimiento del humano, los científicos, lo que vimos hoy. ¿Qué dice la ciencia acerca de con qué criterio manejarse para reconocer lo humano? Sino también bueno, hasta ahí llegamos. Ahora yo les pregunto y como final. Si ustedes tuvieran que decir solo una, no hemos estudiado sociedades en particular, hemos hecho un planteo de diferentes cuestiones, algunas vinculadas a las primeras sociedades de la historia, etc. Varios. Surgieron tantas cosas hoy que yo después voy a mirar con todo detenimiento todo lo que Alba filmó, porque la cantidad de cosas que surgieron, que ustedes dijeron, que fueron apareciendo, me parece que son de un gran valor para el conocimiento y el aprendizaje. Pero aunque sea un rasgo que ustedes dirían que marca la diferencia entre una sociedad como las que estudiamos en el artículo 1 o 2 del cuadernillo y una sociedad capitalista, y una sociedad capitalista hoy, como funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Piensen en uno por lo menos, y lo que lo tengan ya pensado, me avisan que le acercamos el micrófono. Yo creo que uno de esos instrumentos para mí serían la ciencia y la tecnología, o sea, lo que sería todo por ahí, más que nada, bueno, la tecnología hemos visto que parece que ha ido avanzando, que las herramientas se han ido mejorando con el avance del tiempo, así también como lo ha sido la investigación científica, que nosotros lo vimos acá con la paleoantropología en la historia misma. Creo que algo muy importante para destacar es que por más de que en las sociedades de África subsahariana existían cadenas de sociedades solamente dentro del continente, el capitalismo a partir del imperialismo ha logrado, y principalmente después con el proceso globalizador, ha logrado que todo el mundo se encuentre integrado, participando del mismo sistema y compartiendo el mismo juego económico que antes no se podía. Y esto se da gracias a las tecnologías, como él dijo, que es una parte complementaria del proceso globalizador que nos integra hoy en día. Bueno, yendo a la parte más de valores, creo que es importante la codicia o el afán humano de poseer más, porque si bien es cierto en las sociedades más antiguas, el ser humano, como dice en el mismo cuadernillo, vivía con lo que era necesario para su subsistencia. A partir de la revolución industrial comienza a generar una necesidad de consumo que desde
cierto tiempo a esta parte se ve mucho más fuerte, mucho más marcado. Bueno, para mí la mayor diferencia es, y coincidiendo con los tres, es el progreso. Engloba el progreso a muchos aspectos. El principal es la ciencia, la tecnología y después el consumismo de las sociedades y el afán de la sociedad de querer ser algo más. Todo el tiempo quiere evolucionar, algo mejor, algo mejor. Porque si uno ve en la sociedad ahora, todas las personas quieren mejorar. Los científicos están buscando teorías para mejorar, evolucionar, más ciencia. Podemos llegar a Marte, a Plutón, salir del sistema solar, etc. Así que para mí es el progreso. Y otra cosa que me parece importante es cómo está el movimiento obrero y los sectores populares ahora, porque en la sociedad precapitalistas tenían mucho menos influencia y forma de defenderse. En cambio ahora avanzaron mucho y tienen muchísimos derechos reconocidos, y a pesar de que la situación no está bien de todo, me parece que ha mejorado mucho. ¿Alguien había también me sorprendió mucho el tema de algunos conceptos, como el trabajo y el juego, como antes eran prácticamente la misma cosa, y el sentimiento de la escasez que antes no existía. La cuestión de la escasez, dijo el compañero, que antes no existía antes. Ustedes saben a qué se refiere. Yo postularía el trabajo asalariado como principal diferencia entre estas sociedades y el sistema capitalista. Y también justamente el poder dominante que se da también con el capitalismo, que es el carácter dominante de una persona sobre otra, que vemos también en la principal diferencia con estas sociedades, y también viene de la mano con el capital, que es la fuente también que desglosa lo que sean los valores, como dijo mi compañera, la codicia, el poder, que viene acompañado después, posteriormente con la globalización, el crear necesidades que quizás antes no eran consideradas primordiales. Se crean necesidades que van de la mano con el consumismo, el materialismo y otros valores que se manejan en nuestras sociedades que antes no existían. Bueno, yo principalmente no es tanto el tema de los valores, sino más bien el tema del ritmo que se ha hecho. Antes en las sociedades primitivas como que nos costó bastante tiempo el poder evolucionar, no sé si evolucionar, pero sí el poder adaptarnos mejor a las situaciones, mientras que ahora es como que se ha accedido a pasos agigantados. Entonces esa es la diferencia. Antes como usted lo dijo, nos tomó 5 millones de años el poder evolucionar. Se lo puede tomar desde el punto de vista de la continuidad. Sí, en cambio ahora es un ritmo muy acelerado. El ritmo de los cambios. El ritmo de los cambios. También quería hacer una pequeña reflexión sobre la evolución, que muchas veces al principio las sociedades eran una evolución más natural, si podría decirse, que era en busca de adaptarse. En cambio hoy en día se puede decir que es una evolución un poco más artificial, donde juega mucho las decisiones de tanto ser los grupos dominantes como el propio hombre, que a través de su decisión puede influir en su propia evolución. Sí, respecto a esa diferencia sobre las sociedades anteriores, se puede decir no capitalistas, en una sociedad actual, me parece que una de las principales diferencias es la división del trabajo, en lo que se puede considerar entre los productores y los no productores, que ahora la división es entre productores y no productores. En cambio en las sociedades no capitalistas era una sociedad, el trabajo era igualitario. También me parece que la diferencia es el sentido de la escasez, que anteriormente el sentido de la escasez de ahora no la tenían las sociedades, por una cuestión de que ellos sabían de que en
en cualquier momento ese material, o sea, lo que ellos necesitan para subsistir, la pueden satisfacer con muy relativa facilidad. En cambio, actualmente no, hay una sensación de escasez porque la gente tiende a acumular, la gente tiene esa necesidad de acumular. También me parece que otra diferencia muy importante es la aparición del Estado y la organización de una sociedad en un Estado, con un grupo dirigente, un gobernante, que también es una de las principales diferencias. Bueno, y una de las diferencias más grandes que se puede observar son el pago, la fiscalización tributaria en pago en moneda, en dinero. Bueno. Comentar y seguir trabajando con cada una de las ideas que ustedes han expresado nos llevaría a otra instancia nacional de la Olimpiada de Historia de 4 días. Por eso tomamos las opiniones de cada uno y cada una de ellas contiene algo que da para seguir trabajando. Por eso les decía que nos exigiría otra instancia nacional de 4 días. Yo les agradezco enormemente, les agradezco la atención, les agradezco la palabra, les agradezco la escucha y fundamentalmente estas ganas de aprender y estas ganas de seguir trabajando. Hace 4 días casi que estamos trabajando. Así que por todo eso creo que nos merecemos un gran aplauso y un descansito.